En este video MathMecon te enseña a usar el modelo de tanque de las ecuaciones diferenciales ordinarias para determinar la concentración de monóxido de carbono presente en un depósito o una bodega, debido al mal funcionamiento de una estufa. El volumen interior del depósito o bodega es de 100 metros cúbicos. Con el modelo de tanques vamos a plantear las ecuaciones que gobiernan la dinámica de esta situación. El tanque es el depósito y la mezcla a modelar es el aire en el depósito. A partir de cierto tiempo permitimos la entrada y salida de mezcla en el depósito. Esta situación se da justo cuando la concentración de monóxido de carbono es de 1000 partes por millón en la mezcla. Con ayuda de las ecuaciones, entonces vamos a calcular para cada minuto cuánto monóxido de carbono hay en la mezcla y calcular la variación del volumen de la mezcla en el depósito. Quédate en el video para que veas los detalles del procedimiento que nos lleva a la solución de este problema. Esta es la situación que tenemos. En el tiempo cero permitimos la entrada y salida de mezcla, o sea de aire, en el depósito. Tenemos entonces para este tanque un caudal de entrada y un caudal de salida, como lo indican las flechas. El caudal de entrada, que es la cantidad de mezcla que entra por unidad de tiempo, vamos a suponer que es de 10 metros cúbicos por minuto. El caudal de salida es el mismo caudal de entrada, que también entonces lo vamos a suponer como 10 metros cúbicos por minuto. La cantidad de monóxido de carbono que está entrando en el depósito es de 6 partes por millón. La concentración de salida, en teoría, no la conocemos porque primero debe haber un proceso de mezclado en el interior del tanque. Sin embargo, esta situación la vamos a resolver haciendo alguna suposición en las ecuaciones del modelo. Veamos entonces cómo proceder en la solución de este problema. Las variables con las que vamos a trabajar entonces van a ser las siguientes. Primero entonces vamos a darle el nombre a las cantidades que están cambiando en esta dinámica. Tenemos entonces la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente, que es el parámetro que vamos a usar para comparar los valores de la variable estado, va a ser la variable t, que la vamos a medir en minutos. Y la variable estado, que va a representar la cantidad de sustancia en la mezcla, va a ser x, que va a depender de t, que es la variable independiente. La mezcla en esta situación es el aire, el tanque es el depósito o la bodega, y la sustancia a la cual le queremos calcular su valor es la cantidad de monóxido de carbono. Esta cantidad se va a medir en términos de unidades de masa. Bueno, tenemos también en esta situación otras variables que son el volumen de la mezcla en el tiempo, que la vamos a representar con la letra V mayúscula, que también es una función del tiempo t. Esta variable la vamos a medir en unidades de volumen, que van a ser metros cúbicos. Tenemos entonces los caudales de entrada y el caudal de salida. Esta es la cantidad de mezcla que está entrando al tanque y la cantidad de mezcla que está saliendo respectivamente. Me voy a referir en el video al caudal de entrada con el subíndice E de entrada y al caudal de salida con el subíndice S de salida. Sí, análogamente tenemos entonces tres variables para la concentración de monóxido de carbono en cada unidad de tiempo. La concentración misma de monóxido de carbono presente en la mezcla, que la vamos a denotar con la letra C minúscula de concentración, C de T, porque es una función del tiempo. Adicionalmente tenemos otras dos funciones del tiempo, que son la concentración de entrada y la concentración de salida.
Estas dos funciones describen la cantidad de monóxido de carbono presente en la mezcla que está entrando y la cantidad por unidad de volumen de monóxido de carbono que está saliendo cuando se permite el flujo de aire en el depósito. Con estas variables entonces ya estamos en capacidad de presentar las ecuaciones que gobiernan la dinámica. Vamos entonces a plantear inicialmente la ecuación diferencial para la mezcla. Entonces necesitamos una ecuación diferencial, por eso aquí vamos a plantear una relación para la derivada de x. Observen que la derivada de x representa la cantidad de masa por unidad de tiempo. Y aquí sería entonces la cantidad de monóxido de carbono que está entrando por unidad de tiempo menos la cantidad de monóxido de carbono que está saliendo por unidad de tiempo. Recordemos que x' es la variación de x con respecto al tiempo. X la estamos midiendo en unidades de masa y t en unidades de tiempo. Entonces, esta derivada de x con respecto a t va a ser una cantidad cuyas unidades de medida van a ser unidades de masa por unidad de tiempo, porque esta variación representa la variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Cómo podemos medir esa cantidad? Esa cantidad entonces la podemos medir por la cantidad de masa que está entrando por unidad de tiempo. Pero ¿cómo puedo saber cuánta cantidad de masa está entrando en cada minuto? Pues conociendo la cantidad de mezcla que está entrando. Y esa cantidad está representada en el caudal de entrada. Observen que el caudal de entrada, el V sub E, es una función que está medida en términos de unidades de volumen por unidad de tiempo. Esa es la cantidad de aire que está entrando por unidad de tiempo. Y por cada unidad de volumen está entrando una cantidad de monóxido de carbono que la estamos midiendo en unidades de masa. Entonces, este producto que está aquí me representa la cantidad de masa por unidad de tiempo que está entrando en el depósito, es decir, la cantidad de monóxido de carbono que entra por unidad de tiempo. Observen que al multiplicar estas dos cantidades, caudal por concentración, se cancelan las unidades de volumen y me quedan unidades de masa por unidades de tiempo. Y esa es la relación que tengo aquí, unidades de masa sobre unidades de tiempo. Análogamente voy a tener lo mismo para la cantidad de masa que está saliendo por unidad de tiempo. Esa cantidad va a ser entonces calculada, o la puedo calcular multiplicando el caudal de salida, que es la expresión que está aquí, por la concentración de salida, que está en las mismas unidades que el producto anterior. Entonces este producto me representa la cantidad de monóxido de carbono que sale por unidad de tiempo. Estas cantidades, los valores de estas cantidades son conocidas, excepto la concentración de salida. Esa información no la tengo en la situación que se ha planteado al inicio del ejercicio. Bien, para resolver este impasse, porque no conocemos la concentración de salida, no sabemos qué cantidad de monóxido de carbono hay cuando el aire sale del depósito, esa situación la podemos simplificar suponiendo que tan pronto se permite el flujo de aire en el depósito, se da una situación de agitación instantánea, es decir, instantáneamente el aire en el depósito se mezcla de tal forma que la concentración de salida coincide con la concentración de monóxido de carbono en el depósito. Esta es una simplificación bastante fuerte, pero que se usa mucho en la práctica para tanques de volúmenes no excesivamente grandes. Es decir, justo cuando el aire sale, ya sale con la misma concentración del aire en el depósito. Es decir, suponemos que
Tan pronto la mezcla entra, se agita y se produce una mezcla que está distribuida homogéneamente en el depósito. Esta hipótesis me simplifica enormemente la ecuación diferencial, porque si ustedes observan en esta ecuación diferencial, en esta ecuación hay dos variables de estado, hay dos cantidades que desconocemos, que son la X misma, que es la cantidad de monóxido de carbono, y la concentración de salida, que son dos cantidades desconocidas. Entonces necesitaría, en una situación más real, en un modelo más realista, necesitaría una ecuación diferencial para describir la concentración de salida. Pero con esta hipótesis yo puedo simplificar la ecuación, que es lo que se hace en la teoría de tanques. Reemplazamos la concentración de salida por la concentración misma del monóxido de carbono, y de esta forma solo hay una variable de estado X y la X que está presente aquí en la concentración. Recuerden que X es la masa y la concentración C de T, que está en esta función, también depende de la masa. Entonces aquí hay un acople entre estas dos ecuaciones, porque C misma depende de la masa de X. Esta entonces es la ecuación diferencial para calcular la cantidad de monóxido de carbono presente en el depósito. No confundir la cantidad de monóxido de carbono con la concentración de monóxido de carbono. Recordemos que X es la masa, es la cantidad de sustancia, y C es la concentración, es la cantidad de sustancia por unidad de volumen. Bueno, ahora podemos plantear la ecuación diferencial para el volumen de la mezcla. Nuevamente usamos la información que tenemos cuando se permite el flujo de mezcla en el tanque. Entonces la variación del volumen en la mezcla, que es la derivada de B, va a ser cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, va a ser la cantidad de mezcla entrante en unidades de volumen por unidades de tiempo, menos la cantidad de mezcla saliente por unidad de tiempo. Va a ser entonces la mezcla entrante por unidad de volumen por unidad de tiempo, más la mezcla saliente, que es la variación, que va a ser la cantidad medida en términos de volumen por unidad de tiempo. Estas cantidades las podemos calcular porque conocemos el caudal de entrada y conocemos el caudal de salida. Como pueden ver, entonces aquí tengo B sub E y aquí tengo B sub T. Esa sería entonces la ecuación diferencial para la variación del volumen. La cantidad de mezcla presente en el tanque o en el depósito, una vez se permite la entrada y salida de mezcla, va a ser la cantidad que entra menos la cantidad que sale por unidad de tiempo. Bueno, con estas información entonces ya tenemos las dos ecuaciones diferenciales de las variables, de las funciones que intervienen en el modelo. Tenemos entonces la ecuación diferencial ordinaria para la masa, para la variación de la masa, y la ecuación diferencial para el volumen o la variación del volumen. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar las cantidades que conocemos por su valor numérico. Entonces, lo primero es recordar que la concentración de entrada, justo cuando se permite la entrada y la salida de aire, es de 6 partes por millón. Entonces me queda que X' es 6 partes por millón por los caudales de entrada y de salida, que son 10, como pueden ver aquí. Son iguales a 10 metros cúbicos por minuto. Los reemplazamos en la ecuación diferencial y me queda entonces solamente una ecuación diferencial donde las únicas cantidades que no conocemos son X' y la concentración, porque la concentración depende de X, depende de la masa. Esta variable esta razón de cambio X' está medida en unidades de masa por unidades de tiempo, que para la situación que estamos estudiando
la medimos en términos de kilogramos y de minutos. Si reemplazamos entonces el caudal de entrada y el de salida por 10, vemos que el volumen, la derivada del volumen o la variación del volumen es 0, porque el caudal que entra es el mismo caudal que sale. Es decir, el volumen, la cantidad de mezcla en el tanque permanece constante porque su variación es 0. La variación es 0 y el volumen inicial, cuando el depósito estaba cerrado, coincide con la capacidad del tanque. Es decir, van a ser los 100 metros cúbicos del volumen del tanque. Es decir, el volumen en el tiempo cero, que es cuando se abre la compuerta y permitimos la entrada y salida de mezcla, es 0. Entonces, como el volumen es constante, el volumen debe coincidir con el valor inicial del volumen, que es 100. Es decir, el volumen es 100. La concentración entonces ya la podemos expresar en términos de masa por unidad de volumen, masa sobre volumen, que en este caso va a ser X de T sobre 100, porque acabamos de demostrar que el volumen siempre es constante, igual a 100. O sea que reemplazamos la concentración en la ecuación diferencial, que es la que estamos viendo aquí, y entonces voy a obtener un acople entre X' y X, porque X está presente en la definición de la concentración. Y entonces finalmente nuestra ecuación es la que estamos viendo aquí en pantalla. Es X' de T igual a 6 partes por millón por 10 menos la concentración, que es X de T sobre 100 por el caudal de salida, que es 10. Podemos entonces hacer las simplificaciones del caso y estudiar qué tipo de ecuación tenemos en este caso para la masa. Esta es entonces la ecuación diferencial que obtuvimos. Hacemos las simplificaciones, no sin antes recordar que la derivada de X está medida en términos de masa por unidad de tiempo, kilogramos por minuto. Sin embargo, la concentración de entrada está medida en partes por millón. Una parte por millón es 1 miligramo. Es una concentración medida en unidades de volumen de miligramo sobre metro cúbico. Una parte por millón equivale a 1 metro cúbico por 1 miligramo por metro cúbico, que en términos de kilogramos va a ser 1 milésima de kilogramo por metro cúbico, o sea, 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. Es necesario hacer esta conversión para que esta operación se realice en las unidades de medida correctas, porque X lo estamos midiendo en kilogramos, sin embargo la concentración de entrada la estamos midiendo en miligramos. Entonces, al hacer la conversión, vamos a obtener aquí, al reemplazar una parte por millón por 1 milésima de kilogramo sobre metro cúbico, obtenemos entonces 6 por 1 milésima por 10 menos lo que ya teníamos. Y ahora efectivamente en esta ecuación que vemos aquí en pantalla, en esta ecuación ya las unidades son correctas. Al hacer entonces la simplificación, obtenemos que 10 a la menos 3 por 10 es 10 a la menos 2, o sea que obtenemos 6 centésimas, 0.06, y simplificamos el 10 de acá con el 100 del denominador para obtener X de T sobre 100. Y aquí tenemos entonces nuestro problema de valor inicial. Esta es la ecuación diferencial para la masa, o sea, para la cantidad de monóxido de carbono. El volumen siempre es 100 y necesitamos entonces conocer la condición inicial para la masa. Esa condición inicial no la conocemos. X de 0 va a ser la cantidad de monóxido de carbono presente en el depósito cuando se abre la compuerta y se permite el flujo de aire en el depósito.
Sin embargo, aunque no conocemos la cantidad de monóxido de carbono, sí conocemos la concentración inicial de monóxido de carbono presente en el depósito cuando permitimos el flujo. Sabemos que esa condición inicial es igual a 1000 partes por millón, es decir, la concentración en el tiempo cero, que es x de 0 sobre b sub 0, es de 1000 partes por millón. Recordemos que la concentración en cada tiempo es masa sobre volumen. Entonces reemplazo t por 0 para obtener la condición x sub 0. De aquí puedo despejar x en 0. Si conozco la concentración y conozco la masa, pues, el volumen, pues la masa va a ser concentración por volumen. Es decir, multiplico concentración por volumen para obtener la cantidad de masa inicial. Como la concentración fue declarada en términos de partes por millón, es necesario hacer la conversión de los miligramos a los kilogramos. Nuevamente usamos el hecho de que una parte por millón es una milésima de un kilogramo por cada metro cúbico. Entonces este 1000 se va a simplificar con el 1000 del miligramo y voy a obtener que la concentración inicial en términos de kilogramos era 1 kilogramo por cada metro cúbico. Ya conozco entonces la concentración, entonces de esta ecuación puedo despejar la masa. La masa es concentración por volumen y entonces, como la concentración es 1 kilogramo, la masa es concentración por volumen, el volumen es 100, es decir, el dato inicial es 100. Inicialmente la cantidad de monóxido de carbono presente en el depósito es de 100 kilogramos. Ya con eso completamos entonces las información necesaria para el problema de valor inicial. Debemos resolver esta ecuación diferencial con este dato inicial. Es una ecuación diferencial de primer orden con un dato inicial en 0. La podemos resolver clasificando la ecuación diferencial en alguna tipo de ecuación conocido y ver cuál técnica nos sirve para resolverla. Podemos aún simplificar más la ecuación. Observen que puedo reescribir la ecuación de una forma que me permita una identificación más inmediata. Pasamos menos x sobre 10 al lado izquierdo de la ecuación diferencial y obtenemos entonces al lado izquierdo todas las cantidades que afectan la variable de estado y a la derecha las cantidades independientes que actúan como fuentes o fuerzas externas en esta dinámica. Entonces, ahora el problema quedó reescrito de esta forma. Vamos a ver esta ecuación entonces, de qué tipo es y cómo la podemos resolver. Pues ahí se puede observar que la ecuación es una ecuación de esta forma: x' más a de t por x de t igual a b. A de t es el coeficiente que acompaña a x y b de t es la fuente o dato externo, que en este caso es constante, igual a 6 centésimas. Esta ecuación es lineal, todas las operaciones que actúan sobre x son lineales, o también es una ecuación separable porque a de t en este caso es un coeficiente constante. Bueno, podemos entonces resolver esta ecuación con la técnica para ecuaciones lineales o para las ecuaciones separables. Yo he decidido resolverla a manera de ilustración con la técnica para ecuaciones diferenciales lineales. El dato inicial es 100 y la ecuación es la que ya teníamos. Calculamos entonces el factor integrante. Ya habíamos identificado el coeficiente que acompaña a x que necesitamos para calcular nuestro factor integrante, que aquí lo voy a llamar, como es usual en la literatura, A mayúscula. La función que actúa como factor integrante entonces va a ser e a la integral de a de t por dt, y la fórmula para que me resuelva esta ecuación diferencial pues es bien conocida, es la que está aquí. La constante c la vamos a calcular a partir del dato inicial, que es x de 0 igual a 100.
Bueno, ahora entonces solo resta calcular con cuidado, hacer las cuentas con cuidado para encontrar x. A de t entonces va a ser la integral de 1 sobre e a la integral de a de t, que es un décimo, entonces el factor integrante es e a la 1/10 por t. Lo reemplazamos en la ecuación diferencial, b es 0. Como pueden ver aquí, b es 0.06, lo reemplazamos en la ecuación diferencial y obtenemos la expresión que está aquí al final. La antiderivada de esta función es fácil de calcular porque es una exponencial multiplicada por un factor que es 0.6 por la exponencial. Observen que si derivamos esta función, pues obtenemos la que está aquí en el integrando, porque el 1/10 baja y produce 6 centésimas. Estas 6 décimas se convierten en 6 centésimas. Ahora lo que voy a hacer es simplificar esta expresión. Como el exponencial abajo está dividiendo al numerador, a la suma, voy a distribuirlo en el numerador para expresar x de t de una forma más simple. Dividimos todo por el denominador, me queda el primer factor, el primer término del numerador dividido por la exponencial, y igual también para c. Eso me va a permitir simplificar esta expresión. La exponencial se cancela y esta exponencial la voy a escribir como un exponencial con exponente negativo. Es decir, x de t es 0.6 más c veces la exponencial, pero ahora con exponente negativo. Observen que esta fórmula es mucho más, da mucho más información, es mucho más clara leer el comportamiento de x aquí que cuando lo tenemos escrito en la forma inicial. Ahora, para hallar c, uso el dato inicial. Cuando t es 0, x vale 100, la exponencial se convierte en 1 porque t es 0, e a la 0 es 1, y me queda entonces que 100 es igual a 6 décimos más c. Es decir, c va a ser la resta de 100 menos 6 décimos. Eso entonces me permite calcular c. C es 99.4. Lo reemplazo en la ecuación diferencial y entonces x de t es igual a 6 centésimas más 99.4 por la exponencial. Aquí puedo fácilmente analizar qué pasa con la cantidad de monóxido de carbono cuando el tiempo se hace cada vez más grande, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la siguiente presentación. Ya tenemos entonces la solución de la ecuación diferencial. Tenemos la función masa para cada tiempo t. Recuerden que el tiempo está medido en minutos. Entonces, esta fórmula me dice cuánto monóxido de carbono hay en el depósito en cada minuto a partir del tiempo en el cual se permite el flujo de aire en el depósito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es calcular la concentración. Ya tenemos la masa y tenemos el volumen. Concentración es masa sobre volumen. La concentración la acabamos de calcular. Dividimos por 100 y pues obtenemos esta expresión. 6 décimas dividido sobre 100 son 6 milésimas y el 99.4 se convierte en 0.994 milésimas por la exponencial. Esa es la concentración. Observen que cuando t tiende a infinito, la concentración se acerca a 6 milésimas. Claro, porque para t muy grande, esta exponencial con exponente negativo se hace 0 y me queda que c de t converge o se aproxima al valor de 6 milésimas, que está medida en términos de densidad, o sea, kilogramos, masa sobre volumen, que en este caso son kilogramos por metro cúbico. La concentración entonces en infinito podemos decir que es igual a 6 milésimas de kilogramo por metro cúbico. En términos de parte por millón, recuerden que una parte por millón es una milésima de kilogramo, o sea, 1 miligramo. Entonces esto equivale a 6 partes por millón, que son
ya cantidades que empiezan a ser nocivas para el ser humano. Es decir, en esta dinámica, para tiempos muy grandes, la concentración de monóxido de carbono en el depósito es de este valor. Ahora, nos preguntamos cuándo la concentración de monóxido de carbono es igual a 9 partes por millón. Esta es una pregunta que está planteada en el texto guía que usamos en los cursos y el texto guía que está referenciado en el video. Para saber en qué tiempo la concentración de monóxido de carbono alcanza 9 partes de millón, que ya puede ser mortal, tenemos que convertir 9 partes por millón a las unidades en las que están calculadas las funciones. En este caso, multiplicamos 9 por 10 a la menos 3 kilogramos para convertir miligramos a kilogramos, y entonces vemos que la ecuación que tenemos que resolver es concentración, que ya la tenemos aquí calculada, es esta cantidad que estoy resaltando aquí. Debemos encontrar el valor de t para el cual esa función toma el valor de 9 por 10 a la menos 3. Observen que 10 a la menos 3 está presente en todos estos coeficientes. Si multiplico la ecuación por 1000 se simplifica. A la izquierda obtenemos, al multiplicar por 1000, 6. Las 999 milésimas se convierten en 994 y las 9 milésimas se convierten en 9. De aquí entonces despejamos t. Pasamos el 6 a la derecha para obtener 9 menos 6, 3. Pasamos el 994 a dividir y despejamos de la exponencial el t. Tomando logaritmo natural a ambos lados, entonces menos un décimo de t es igual al logaritmo de 3 sobre 994. Ya entonces prácticamente tenemos calculado el valor de t. Pasamos el menos 10 a multiplicar y usamos la propiedad que me dice que puedo subir el menos 1 del coeficiente al argumento del logaritmo para escribirlo en términos del recíproco de a. Es decir, logaritmo de 1 sobre a es lo mismo que menos logaritmo de a. Entonces, en lugar de tener logaritmo de 3 sobre 994 con el menos del 10, tenemos logaritmo de 994 sobre 3, que es el tiempo en el cual la concentración alcanza las 9 partes por millón, cuyo valor aproximado es más o menos de 58.0312 minutos. Más o menos una hora, redondeando el tiempo, en una hora entonces la concentración de monóxido de carbono puede ser fatal para una persona en ese depósito. Bueno, esa es la respuesta del ejercicio propuesto en el texto guía. Espero que este video les sea útil para resolver problemas similares. Más adelante estaré resolviendo un problema donde el caudal de entrada y el caudal de salida no son iguales. Es decir, el volumen de la mezcla no es constante en el tanque. Bueno, si les gustó el video, recuerden darle like y suscribirse para las notificaciones de los próximos videos. Hasta un próximo video. Chao.